Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre aquí en la señal del Canal 1, Libre como tú. Hoy vamos a tener invitadas todas femeninas, cada una experta en su campo. Vamos a comenzar con la doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad de los Andes, Sandra Borda Guzmán, quien nos va a ayudar a analizar algunos de los aspectos internacionales que enfrenta el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella. Bienvenidos a Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Nuestra primera invitada hoy en Hablemos con Peláez es Sandra Borda Guzmán, politóloga e internacionalista colombiana, profesora asociada de la Universidad de los Andes, con una trayectoria destacada en relaciones internacionales, política exterior, derechos humanos e integración regional. Cuenta con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Minnesota, una maestría en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin-Madison, una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago, una especialización en Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes y un pregrado en Ciencia Política de la misma entidad donde hoy es profesora. Su trabajo académico se ha concentrado en relaciones internacionales, métodos de investigación en ciencias sociales, gobernanza global, política exterior, colombiana y estadounidense, organizaciones sociales, internacionalización de conflictos civiles, integración regional y también derechos humanos. Entre sus trabajos más citados aparece el libro La internacionalización del conflicto armado colombiano durante las administraciones Pastrana y Uribe. Hablemos con Peláez. Yo creo que se trató de una elección tristemente en donde no encontramos programas sólidos y completamente construidos sobre lo que debería ser la política exterior en los próximos 4 años. Entonces, en cualquiera de los dos casos, hubiéramos dado un poco un salto al vacío porque no tenemos programas robustos que nos digan cuál va a ser el norte o cuál va a ser la línea que el candidato que ganara, en este caso Abelardo de la Espriella, va a seguir. Tenemos algunos señales de cuál es la posición que va a adoptar por cuenta de sus discursos. Sabemos que se va a acercar al gobierno de Estados Unidos, sabemos que tiene reparos grandes con las organizaciones multilaterales y sabemos que tiene un plan de reorganizar la casa en materia internacional, mencionando incluso que una buena parte del trabajo internacional se lo va a asignar a su vicepresidente, cosa que significa que le va a dar un gran perfil, pero todavía estamos agarrando como pequeñas señales de un lado y del otro para saber qué es lo que vamos a ver en los próximos 4 años. La doctora Sandra realizó un doctorado en Minnesota a comienzos de este siglo, en donde entiendo que lo principal que se estudió fue de varios países que tenían conflicto armado. La verdad es que Colombia no ha terminado su conflicto. Todavía hay grupos ilegales, todavía hay clanes y obviamente el narcotráfico. ¿Cómo cree que se debe abordar ese tema, ya que claramente de la Espriella pues no va a seguir con lo de la paz total? Sí, ciertamente el tema de la seguridad y el tema del conflicto armado ha sido uno de los componentes más importantes de nuestra política exterior. En el pasado reciente, creo que la administración que más se caracterizó por introducir ese tema en la política exterior fue la administración Uribe, buscando en una muy buena parte alinear a la comunidad internacional en su esfuerzo militar por debilitar a las FARC en este momento. Yo me esperaría, en el caso de la Espriella también, un esfuerzo por utilizar la política exterior en función de consolidar el aparato militar del Estado y consolidar la estrategia militar y de seguridad que va a seguir contra las organizaciones criminales y contra las organizaciones insurgentes. Sin embargo, de lo que es un poco contradictorio con esto, y vamos a ver cómo se va resolviendo en la medida en que pase el tiempo, es que él en algunas declaraciones ha dicho que no, que quiere, por ejemplo, fusionar la Cancillería con el Ministerio de Comercio Exterior. Eso siguiendo una lógica de acuerdo con la cual la acción internacional de Colombia estaría mucho más guiada por los temas económicos y comerciales y mucho menos por los temas políticos. Si hace eso, no va a tener la oportunidad de utilizar la política exterior
para consolidar y para reforzar su política de seguridad a nivel doméstico. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Creo que el otro tema, como decía antes, que es fundamental para su estrategia de seguridad es el realineamiento con Estados Unidos. De la Espriella no tiene un discurso revisionista frente al tema de la política antidrogas, como sí lo tenía Gustavo Petro, y en esa medida, en la medida en que compra la versión MAGA, la versión republicana de la política antidrogas, seguramente va a tener un trato, por lo menos en estos primeros meses en donde los republicanos están dominando el Congreso, va a tener un trato preferencial en otorgamiento de ayudas militares y de ayudas económicas que seguramente van a estar destinadas a darle un espaldarazo a su estrategia de seguridad. Eso durante los primeros meses. Vamos a ver qué pasa en noviembre, si el Congreso cambia o no de manos, y luego veremos qué pasa en un poco más de un año cuando haya elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque ese es un futuro próximo en el que también va a tener que desarrollar, como dicen los comentaristas de fútbol, un poco de cintura para poderse adaptar. De hecho, en una de las intervenciones recientes de la Estrella dijo que los embajadores que va a nombrar son agentes comerciales que busquen Sí. negocios, que los va a medir por ventas, pero en la diplomacia se usa que hay una parte comercial, sí, de hecho hay agregados comerciales, pero la Así diplomacia es. va más allá. ¿Qué le haría Ujú. falta a esos embajadores, por ejemplo, para relacionarse con otros países, organismos multilaterales y bueno, toda la diplomacia que de pronto la población no conoce tanto? Sí, yo creo que el problema que hemos estado teniendo es que la función del Ministerio de Comercio Exterior y la función de la Cancillería a veces no están del todo articuladas. Entonces, por ejemplo, durante los últimos años tuvimos un activismo político muy persistente del presidente y eso a veces entraba en contradicción con los intereses de carácter comercial y del sector privado en Colombia. Por ejemplo, enfrentarse con Estados Unidos ponía en juego nuestra relación comercial, que es la relación comercial más importante para nuestro sector privado en la actual coyuntura. Entonces, creo que más que fusionar y más que eliminar las funciones políticas, lo que hay que hacer es un trabajo de coordinación, porque la Cancillería, que es el ente que debería coordinar todos los procesos de inserción internacional en los temas de defensa y seguridad, en los temas de medio ambiente, en los temas de comercio, es una entidad que está muy debilitada. Entonces no tiene la capacidad de coordinar, y en el escenario en el que estamos es básicamente que cada oficina de relaciones internacionales de cada ministerio, de cada entidad del Estado está haciendo una cosa distinta. Yo creo que lo que se lograría, lo que se debería hacer desde mi punto de vista no es eliminar la Cancillería y juntarla al Ministerio de Comercio Exterior, que valga la pena decirlo, eso tampoco es una cosa que se puede hacer del día a la mañana porque es una reforma institucional gruesa, sino que lo que habría que hacer es consolidar a la Cancillería como un espacio, como digo, de coordinación, darle un lugar a la articulación, si ese es el tema que más les interesa, la articulación comercial para potencializar la inserción económica, pero desde mi punto de vista, en un mundo como en el que estamos, en un mundo de tensión geopolítica tan clara y tan poco definida entre grandes potencias, y en un mundo además con tantos problemas de confrontación y de uso de la fuerza y demás, creo que recortar el espacio de toma de decisiones meramente diplomático es un error terrible y nos podía enviar de vuelta en muchos años atrás, cuando solamente hacíamos diplomacia para obtener dinero del sistema internacional y no tomábamos en cuenta, digamos, todas las otras formas de inserción que hoy son fundamentales. De la Espriella ha comprado la tesis de Trump de que los organismos multilaterales son inservibles. eh, ha dicho en campaña que de pronto Colombia no debería estar en la OEA, en la ONU, Ujú. la Organización Mundial de la Salud, y que le implicaría a Colombia de pronto tomar esas decisiones como salto al vacío. ¿Qué nos Mm. pasa si nos salimos de todos esos sistemas en los que llevamos años trabajando? De nuevo, como en muchas otras propuestas que escuchamos en esta campaña, no solo de él, sino de todos los candidatos, eso no es tan fácil como suena. Para empezar, las mismas Naciones Unidas ni siquiera tienen un protocolo de retiro de países. No, no, si uno va a mirar cómo se sale un país de Naciones Unidas, no hay un protocolo de retiro. Solamente hay un caso en el pasado, que fue el de Indonesia, que se quiso retirar. Naciones Unidas miró en otra dirección mientras se acabó el gobierno, y cuando llegó un gobierno distinto dijo, bueno, bienvenidos de nuevo, y nunca hubo un retiro. Entonces eso prácticamente casi que ni se puede hacer. Y en el caso de la OEA,
Efectivamente sí hay un protocolo de retiro, por ahí ha pasado Venezuela, Nicaragua, si la memoria no me falla, y sin embargo, desde el punto de vista doméstico, hay una sentencia de la Corte Constitucional que deja absolutamente claro que así como la Constitución le pide a los gobiernos conseguir el apoyo del Congreso para ingresar a una organización internacional, para retirarse es también necesario el apoyo del Congreso. Es necesario que esa decisión pase por ahí. Yo no estoy absolutamente segura de que con toda la cantidad de temas domésticos tan complicados con los que va a tener que lidiar la nueva administración, se quiera gastar el poco capital político con el que llega, porque llegar con 250.000 votos de diferencia es un capital político que se van a tener que poner a trabajar para incrementar durante la administración y eso poco no creo que se lo quieran gastar en una discusión en el Congreso sobre la salida de las organizaciones internacionales. Ahora, en lo que sí se puede convertir esa posición, que me parece constructivo y me parece importante, es en un papel mucho más sólido de Colombia en las discusiones sobre los procesos de reforma de esas organizaciones para que empiecen a servir, porque creo que el diagnóstico es acertado. Las organizaciones están en una crisis enorme y no están resolviendo los problemas que tienen que resolver, pero creo que la salida no tiene por qué ser necesariamente irse y abandonarlas, sino más bien tener un papel un poco más constructivo, generando obviamente una diplomacia y un conocimiento interno grande que nos permita jugar un papel importante a la hora de buscar reformas al interior de esas organizaciones para ponerlas a trabajar mejor. Doctora Sandra, usted ha analizado por muchos años el tema de la Cancillería de adentro, de afuera, los embajadores, los cónsules, la carrera diplomática, el sindicato de la Cancillería, es decir, es un organismo que es muy particular. ¿Qué hace Ujú. falta, digamos, para el siguiente canciller, sin importar quién sea? ¿Cuál sería su Sí. recomendación rápida como para que eso empiece a tener otra vez una forma y una organización que claramente hoy no lo tiene? Sí, mi sugerencia siempre ha sido entender las relaciones internacionales como un campo, al igual, por ejemplo, que el manejo de la economía, como un campo y como un espacio de construcción de política pública en el que se requiere conocimiento. Sí, esa es mi única gran solicitud. Ese conocimiento puede derivar de la experiencia que se recoge siendo funcionario de carrera y estudiando lo que tienen que estudiar los funcionarios de carrera, o también puede venir de un desempeño en la empresa privada que tenga grandes dimensiones internacionales o desde la academia o desde las organizaciones no gubernamentales. Mi aproximación siempre ha sido que un servicio diplomático que tenga ambas cosas, conocimiento, experiencia, pero también flexibilidad, debería estar compuesto por embajadores 50% de carrera y 50% que vengan de otros sectores. Pero ese 50%, que son lo que se denominan nombramientos políticos, tiene que ser gente que sepa de estos temas. Y cuando digo que sepa de estos temas es porque estoy dando por sentado que tiene que ser gente que hable el idioma de la diplomacia, por lo menos, que es el inglés, o que hable otro segundo idioma, que tenga algún tipo de educación relacionada con esto. Pero es que durante los últimos 4 años pusimos la barra tan bajita que llegamos a casos de tener embajadores como la embajadora en Inglaterra que no habla inglés, que no cumple con los requisitos de formación tampoco y que básicamente no tiene forma de maniobrar porque no tiene los instrumentos para desempeñarse. Y eso pasó con muchísimas embajadas. Entonces, el llamado es un llamado que a mí siempre me ha parecido relativamente simple, que es, hombre, así como se dedican a nombrar gente encargada de manejar la política pública económica, que sepa de economía, que tenga estudios en economía, pues empecemos a entender que para el desempeño en lo internacional también se necesita conocimiento, no solamente buenas maneras. Hablemos con Peláez. Doctora Sandra, momento de la primera pausa. Ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos con Sandra Borda y ahora le voy a preguntar por un tema bastante espinoso. El tema de Israel. El gobierno de la Espriella dice que va a reanudar relaciones con un país en donde el gobierno saliente de Petro tuvo muchos
choques ideológicos y políticos. ¿Qué opina la doctora Sandra del tema Israel? Hablemos con Peláez. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que elegimos a una persona que tenía una posición sobre ese tema muy clara antes de llegar a la presidencia, y esa fue la posición, entre otras muchas posiciones que los votantes colombianos decidieron privilegiar. Él no cree que esté pasando un genocidio en Gaza, es una persona alineada con los intereses de Netanyahu y con los intereses de Estados Unidos, y no creo que vaya a cambiar de posición. ¿Sí? Eso básicamente quiere decir que va a tratar de reconstruir esas relaciones y que se va a acercar. Ahora, eh, creo que tiene que manejar la cosa con mucho tacto, porque la relación entre Netanyahu y Trump por estos días no anda tan bien. Entonces, congraciarse demasiado con Netanyahu lo puede poner en problemas con Trump, porque las tensiones todos los días están creciendo. Entonces ahí se va a tener que andar con cuidado. Lo que, sin embargo, yo sugeriría es que en ese tema, sabiendo cuál es esa posición, una posición que yo no comparto desde ningún punto de vista, pero esa es la posición sobre la cual se hizo elegir. Yo lo que creo es que hay que empezar a desarrollar una política exterior que empiece a pensarse el proceso de inserción de Colombia en el largo plazo, y que en las posiciones sobre los conflictos particulares que se van presentando se evalúen con base en esa hoja de ruta. ¿A qué lugar queremos llegar en 20 años desde el punto de vista internacional? Esas hojas de ruta sirven para que cuando se presentan este tipo de conflictos uno pueda tener criterios y marcadores claros que le recuerden a uno: acuérdese que tengo que llegar es a este lugar, ¿cómo defino mi posición frente a este tema particular para poder llegar a este lugar? Porque de lo contrario, lo que pasa es lo que nos pasó durante los 4 años, y es que nos ponemos a definir posiciones internacionales sobre la base de la improvisación, el gusto personal y el mood en el que se encuentra el presidente cuando está sentado con el celular. Y ese no puede seguir el criterio sobre el cual definimos posiciones. Entonces, antes de definir qué vamos a decir o cómo nos vamos a comportar frente a temas particulares, pensemos primero a dónde queremos llegar en el largo plazo y cómo la definición sobre esos temas nos puede ayudar a llegar en el largo plazo. Y creo que la otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que obviamente decirle eso a Petro era perder el tiempo, pero esperemos que en esta ocasión el ánimo de recepción sea distinto, es que no hay que tener posiciones sobre todos los temas, sino hay que hablar de todos los temas. Sí, ese no es, digamos, una estrategia internacional obligatoria. Hay que evaluar con base en esa hoja de ruta sobre qué temas tenemos que pronunciarnos, qué está más cerca y qué está menos cerca de la defensa de nuestros intereses nacionales, y sobre la base de eso ir construyendo el tipo de posiciones que adoptamos. Entonces, lo primero que uno esperaría ver de esta administración es esa hoja de ruta para que se les facilite mucho más la adopción de posiciones en el largo plazo, en el corto, el mediano y el largo plazo. Sí, el nuevo presidente está en una posición muy particular, y yo diría muy ventajosa, si tiene en la cabeza la idea de contribuir con el proceso de transición y de transformación política en Venezuela, porque no tiene sobre sí la sospecha que generaba para la oposición en Venezuela la participación de la izquierda colombiana en ese proceso de transición. La oposición colombiana nunca confió venezolana, perdón, nunca confió en Petro y nunca confió en la izquierda, porque siempre la sintió demasiado alineada con los intereses del oficialismo y con los intereses del gobierno de Maduro. De la Espriella no tiene ese problema. Entonces, eso, junto con la cercanía de Estados Unidos, le puede permitir participar en la creación y en la gestación de un plan para poder producir esa transformación política en Venezuela. Y eso además requiere un poquito de palanca con Estados Unidos, porque Estados Unidos está muy cómodo con la situación de Venezuela en este momento. Delcy Rodríguez está haciendo lo que ellos quieren, están consolidando sus negocios. Digamos, desde el punto de vista puramente pragmático, no hay un incentivo claro para transitar hacia la democracia, pero creo que en el largo plazo
si se quieren mantener esas buenas relaciones, si se quiere mantener, digamos, el usufructo en materia económica y las ventajas que está obteniendo Estados Unidos de esta nueva relación, eso no va a poder pasar si las instituciones, si la institucionalidad democrática no se consolida. Hablemos con Peláez. Otra pausa más. Estamos con la doctora Sandra Borda, experta en ciencia política y profesora de la Universidad de los Andes. Ya regresamos en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y en la parte final de la nota vuelvo con Sandra Borda y le pregunto, doctora Sandra, en su opinión, ¿quién debe ser o qué perfil debe tener el próximo embajador o embajadora en Venezuela? Hablemos con Peláez. Sí, yo creo que tiene que ser una persona que tanto la oposición como el oficialismo venezolano respeten y en la que confíen. ¿Sí? Y eso no es fácil porque el tema venezolano en Colombia se volvió un tema doméstico. Entonces acá estamos divididos entre los que apoyaban al régimen y los que apoyaban la oposición. Entonces tiene que ser una persona que conozca mucho de negociación, que conozca mucho de la relación que hemos mantenido con Venezuela, y que simultáneamente pueda constituirse en un interlocutor para todas las partes involucradas, para la oposición, para el oficialismo, para Estados Unidos, y obviamente tiene que ser una persona de confianza del presidente. A mí se me ocurre que, por ejemplo, podría ser una persona que venga del sector privado, que son las personas que tienen un poco más de distancia frente a frente a todos estos enfrentamientos políticos, y que en un momento de estos puede generar más confianza. Y diría además que ojalá no les dé por ensayar el mismo método del presidente Petro al comienzo de su administración. Ojalá no sea una figura como Armando Benedetti, ¿sí? No necesitamos nadie que esté buscando espectacularidad en este proceso. Todo lo contrario, lo que se necesita es discreción, trabajo tranquilo. Si la búsqueda es una búsqueda de salir de este proceso famoso, esa persona no es la persona indicada. Oyéndola, se me ocurre otra pregunta adicional, doctora Sandra, ya para terminar. El nombramiento, aunque todavía no es oficial, pero ya se ha dicho que en Washington la idea de la Ujú. estrella es poner a María Claudia Cotir, que viene de AmCham. ¿Qué opina Sí. de María Claudia? Yo creo que ese nombramiento coincide con el interés de potencializar la relación económica y comercial con Estados Unidos. María Claudia es una persona, yo diría que es la persona que mejor conoce la dimensión de esa relación, porque ha estado íntimamente vinculada con el sector privado aquí y allá, que depende de la relación comercial entre los dos países, y creo que tiene la facultad de moverse fácilmente en un escenario que es un escenario muy importante para la actual administración, que es el escenario tanto del gobierno actual como de la bancada demócrata en el Congreso. Digamos, ella no, por haber estado vinculada con el sector privado, no es identificada como una persona cercana a los republicanos MAGA o cercana a los demócratas, y yo creo que eso le va a dar mucha margen de acción. Creo que necesita, eso sí, apoyarse en una muy buena parte en el personal de la embajada fuertemente para desarrollar un poco más la intuición sobre el tema político en Washington, que creo que va a ser un reto grande, sobre todo en momentos de transición, como decía antes, en la elección del Congreso y en la elección del presidente en Estados Unidos. Pero me parece que es una persona y una mujer inmejorable para encargarse de la embajada en este momento. Hablemos con Peláez. Gracias a la doctora Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes y doctorada en ciencia política, ayudándonos a analizar el tema internacional que le viene al gobierno de la Espriella. Ahora vamos con Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy queremos hablar de personas que están transformando el mundo con metodologías distintas.
Veamos en qué consiste esta iniciativa. Hablemos con Peláez. Mi filosofía como profesional es una medicina estética acompañada de la naturalidad. El éxito de que una persona se vea bien y se sienta segura va de la mano con que se reconozca en el espejo. La armonía y la naturalidad deben de ir juntas. Que la medicina estética es seguridad. El TikTok Face no es solo un fenómeno estético, sino un fenómeno psicológico. Y es que hoy en día nos enfrentamos a muchas personas que quieren parecerse a algo irreal que muchas veces nos muestra la televisión, nos muestran las redes, porque nosotros como médicos estéticos no somos fábricas de rostros idénticos. Soy la doctora María Camila Ospina, tengo 26 años, 7 años de experiencia en la medicina estética. Soy médica general, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tengo un máster en Medicina Estética, Nutrición y Antienvejecimiento con la Universidad de Madrid, la UDIMA. También soy especialista de armonización orofacial en Brasil con la Universidad Uninga. He sido speaker acá en Colombia y en otros países como lo es México. Tengo una academia donde brindamos diplomados y formación continua. Actualmente he formado a más de 1000 personas. Tengo más de 300 egresados de la academia y creo que hemos impactado no solamente a Colombia, sino al mundo. Hemos llegado a Latinoamérica, hemos llegado a Europa, hemos llegado a Estados Unidos y mucho más. Creo que soy creyente fielmente de que el éxito de que una persona se vea bien y se sienta segura va de la mano con que se reconozca en el espejo, que se sienta bien con lo que ve. Hay dos corrientes. Está la corriente donde queremos una transformación extrema, donde incluso el paciente ni se reconoce cuando se ve frente al espejo. Y está la otra filosofía, que es la que yo aplico y la que aprendí en mis especializaciones, principalmente en Brasil, que es una de las cunas de la medicina estética, y es la armonía y la naturalidad deben de ir juntas. Que la medicina estética es seguridad. Y cuando tú te sientes seguro de ti mismo, cuando tú te ves bien frente a un espejo, tú lo transmites. Y toda oportunidad que se te cruce, créeme que cuando tú eres seguro de ti mismo, tú la vas a obtener, pero va detrás de todo ese trasfondo y es como yo me veo frente a un espejo. EduSed es la plataforma y la comunidad que transforma hoy en día el futuro de la medicina estética. ¿Por qué? Porque integramos tecnología, educación y comunidad. Al integrar eso, vamos a tener todo ese acompañamiento que definitivamente es lo que más hace falta cuando nos enfrentamos a una situación difícil. Ese acompañamiento es lo que va a evitar que tú cometas un error que pueda costar completamente tu carrera, tu reputación o incluso puedas terminar en la cárcel. Definitivamente es algo que crea comunidad para estar cada vez avanzando en todo lo que es esa educación continua, pero a su vez va a tener el acceso a todo tipo de cursos, talleres, que va a democratizar la educación en cualquier parte del mundo. Además, también EduSed es esa plataforma que va a tener integrada la inteligencia artificial, que es una de las herramientas que ha cambiado y ha transformado el mundo como lo conocemos. Y es que la medicina estética es una de las industrias que más dinero deja a nivel mundial, pero a su vez también estamos experimentando un alto riesgo de encontrarnos cada vez con profesionales que no están capacitados para resolver situaciones difíciles. El problema no solamente es que estamos envejeciendo, sino que también en esa obsesión de prevenir el envejecimiento entramos en el exceso. Hablemos con Peláez. Bueno, muchas gracias por mostrarnos algo distinto que transforma el mundo. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Hablemos con Peláez. Juliana, muchas gracias. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez.
Siempre con personajes inspiradores, María Isabela Muñoz. Ella es la gerente de la Zona Franca de Colombia, pero anteriormente fue directora de Colcapital y de Invest in Bogotá. Vamos a hablar de Zona Franca, de tecnología, con la doctora Isabela Muñoz. Bienvenida. Hablemos con Peláez. Bueno, Jorge Hernán, ahora estoy de gerente general en la desarrolladora del Grupo Zona Franca Bogotá. Este es un grupo familiar, empresarial, con más de 30 años de trayectoria en el sector del régimen franco, que son las zonas francas, y también tiene pues un portafolio de servicios ampliado para que los clientes, las empresas, tanto nacionales como internacionales, encuentren en el Grupo Zona Franca Bogotá todos los servicios alrededor de la industria, la logística, y esto incluye también todos los aspectos inmobiliarios. Y las zonas francas, pues son un instrumento muy interesante que tienen ya más de 67 años en el país existiendo. Y obviamente las zonas francas, digamos que desde el punto de vista técnico, son áreas geográficas que se delimitan dentro del territorio nacional, donde se desarrollan actividades tanto industriales, de bienes y servicios, y actividades comerciales, bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Entonces, estos territorios que se crean dentro del país se convierten en unos ecosistemas de competitividad, donde se fusiona toda la actividad industrial con la actividad de servicios comerciales y de infraestructura para poder así agregar, escalar a las empresas en sus fases de crecimiento, permitiéndoles tener todo un régimen especial en materia cambiaria y tributaria, pero no solo esos incentivos, digamos que tributarios, sino todo lo que este régimen les permite en cuanto a eficiencia operativa, en cuanto a seguridad y cada vez más todos los temas de sostenibilidad, porque pues estas zonas francas cada vez más tienden a convertirse en parques ecoindustriales, en donde todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, la parte social, se convierten también en un nuevo pilar para que estas empresas puedan ganar eficiencias y productividad en el desarrollo de sus negocios. Cuando la llaman a ser gerente de la zona franca, María Isabela, pues me imagino que las que la contratan ven su hoja de vida, qué parte de esas actividades anteriores la llevan a estar ahora en este cargo. Digamos que esa experiencia previa, gremial y experiencia también en el sector privado, en fondos de capital privado, pues me han permitido tener como una simbiosis para llegar a esta posición como gerente de la desarrolladora del Grupo Zona Franca Bogotá. Pues finalmente hoy el país, el único incentivo real, tangible que tiene a la inversión extranjera directa son las zonas francas. Entonces todo el bagaje que traía de los fondos de inversión, pues hoy son requeridos en esta posición porque finalmente materializar todos estos nuevos proyectos de desarrollos inmobiliarios, de nuevas zonas francas, de nuevos data centers para el país, pues requiere de inversión. Y estos son proyectos de una envergadura que generalmente pues son grandes dimensiones de recursos, y los fondos de capital privado, en particular los fondos de capital privado inmobiliarios y de infraestructura, pues hacen parte de este juego de las zonas francas porque pueden ser posibles inversionistas para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, de zonas francas, de parques industriales y demás. Y del lado de Investing Bogotá, pues yo creo que este ejercicio evoca también la necesidad de atraer empresas internacionales que hagan parte del desarrollo de la economía local. Entonces, atraer inversión extranjera es otro pilar fundamental que requieren las zonas francas, porque finalmente cuando uno desarrolla una zona franca o desarrolla un parque industrial, requiere de empresas que habiten esos nuevos parques o esos nuevos territorios que se crean dentro del país como ecosistemas de productividad. Entonces, finalmente, estas zonas francas hacen que habiten de manera simultánea tanto empresas locales, o sea, el tejido productivo local, como empresas internacionales que están viendo en Colombia y están viendo en Bogotá, en Cartagena, en el Valle y en diferentes regiones del país la posibilidad de crear estos nodos de crecimiento y expansión y usar, en el buen sentido de la palabra, Colombia como una plataforma de expansión. Y ahora que hablamos en toda esta nueva geopolítica del nearshoring y de las posibilidades que tiene Colombia por su ubicación estratégica geográfica, por la calidad de talento humano que tiene y por la infraestructura que se ha creado para poder que estas empresas
operen, produzcan, maquilen, manufacturen y sirvan desde Colombia a diferentes países del mundo, también obviamente haciendo uso del buen ejercicio que se ha hecho con todos los gobiernos anteriores en poder crear estos puentes a través de tratados de libre comercio, tratados de doble tributación, con más de 60 países. Hoy tenemos más de 18 tratados que habilitan la posibilidad de, además de no solo estar en zona franca, poder tener esos puentes de comercio y de interrelación con los diferentes países del mundo. Momento de una pausa, María Isabela, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez, como siempre, en la señal del canal 1, libre como tú. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota, María Isabela Muñoz, gerente de Zona Franca, aquí en Hablemos con Peláez. El segmento inmobiliario en el país en general, y yo creo que en las economías estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, los data centers, pensemos un poco en este nuevo término, digamos que no están en esta nueva herramienta de competitividad para los países, y es que la infraestructura y el segmento inmobiliario, así como la economía, hoy hablamos de una economía digital, la infraestructura y lo inmobiliario tienen que migrar también, ir evolucionando hacia la parte digital. Y eso implica que ya dejemos de no necesariamente construir y desarrollar bodegas tradicionales, parques industriales tradicionales o zonas francas tradicionales, sino que vayamos a un eslabón de un mayor valor agregado para las economías. Yo siempre digo que al final, cuando uno piensa en la infraestructura de años atrás, pues un país necesita de carreteras, de energía, de puertos, de aeropuertos, de temas férreos para poder movilizar ese comercio y esa inversión alrededor de diferentes nodos o polos donde encuentra sus materias primas, donde tiene que ir a desplazar sus mercancías para poder exportar o para poder importar y poder finalmente maquilar acá. Hoy debemos pensar y abrazar la oportunidad que tiene Colombia hacia la infraestructura digital. Y es precisamente lo que este grupo hace 15 años empezó a trabajar, y era en pensar cómo podríamos generar valor adicional a activos tradicionales y cómo podíamos habilitar la nueva infraestructura digital para el país. Hace 15 años se arriesgó el grupo a crear los primeros data centers dentro de la zona franca, y uno dice, pero ¿por qué tan chistoso esto dentro de la zona franca? Y resulta que como la zona franca permite el ingreso de mercancías desde el exterior sin pago de tributos aduaneros, es decir, aranceles y IVA, es un territorio aduanero neutro. Entonces, cuando uno piensa en data center, y quizás para quienes no conozcan o no hayan escuchado este término, los data centers son esos inmuebles o esas zonas, esos edificios que se construyen en donde requieren de una capacidad energética bastante importante, suficiente, amplia y con una redundancia, es decir, con una garantía de que la energía se mantenga constante en el tiempo. Y es dentro de estos inmuebles en donde hoy todo lo que consumimos, el celular, los videojuegos, los carros autónomos, TikTok, redes sociales y todo lo que se desarrolle con data y con temas digitales, se procesan dentro de unas máquinas que son unos racks dentro de esos inmuebles, que obviamente pues al procesarse esos datos, eso genera una energía que tiene que tener unos sistemas de enfriamiento diseñados específicamente para esto, que tiene que tener una seguridad y, como te lo mencioné inicialmente, pues tiene que tener una energía que garantice que estos data centers o estos inmuebles equipados con esa energía pues no fallen, porque al fallar pues se caería la nube. Hoy no estaríamos pudiendo hacer esta entrevista de manera virtual. Entonces, un poco cuando uno invita a hablar de data center es soñar en esa nueva infraestructura digital que las economías están desarrollando, y es por esto que el tema de energía y toda la parte, digamos, energética de los países se convierte ahora en un nuevo instrumento de competitividad fundamental, que ojalá ahora el nuevo gobierno pues tenga este desafío como prioridad, porque requerimos que el país migre hacia esa transición energética, no solo para ir a nuevos fuentes de energía renovables, sino para poder garantizar que la energía exista, sea limpia y permita que estos nuevos desarrollos sucedan. Entonces, las zonas francas se convierten en ese punto importantísimo y fundamental para este negocio,
porque permite crear eficiencias en el CAPEX, es decir, en las inversiones que estas empresas extranjeras hagan en estos grandes equipos, en estas grandes tecnologías que traen a Colombia al territorio para poder ahí procesar la data que se necesita para que este modelo de negocio funcione para irrigar de manera transversal a todos los sectores económicos del país. Esto es un negocio que ya nos abre, digamos, la ventana de oportunidad a empresas globales de gran tamaño, como Google, como Meta, como AWS, como TikTok, o sea, estos grandes consumidores de data que ya no necesariamente hablan de estos clouds o estas nubes grandes, sino que hablan de neoclouds o neoclouds, que son estos consumidores que ahora ya no son necesariamente de nube donde se almacena la data, sino que son consumidores de inteligencia artificial. Entonces, hablamos hoy de inteligencia artificial, consumimos hoy inteligencia artificial a través de ChatGPT, de Gemini, de Cloud y muchas otras aplicaciones. Entonces, todos estos grandes jugadores digamos que en esta esfera son el cliente final, el cliente de arriba. Lo que también hemos visto es que como estas inversiones son billonarias, requieren apalancamiento de fondos de capital privado internacionales de gran envergadura. Entonces, generalmente, estas nubes vienen con un aliado fondo de capital privado internacional que acompaña y apalanca poder irrigar esas inversiones pues billonarias en los territorios a donde estas empresas llegan. Ahora, ¿por qué están buscando Colombia estos grandes jugadores y qué es lo que está pasando en el ecosistema de data center, Jorge Hernán? Y de pronto, déjenme explicarles un poquito lo que está pasando para que uno dimensione la cantidad de oportunidades y sobre todo la posibilidad de generar un impacto económico y social para nuestro país atendiendo esta nueva vertical o este nuevo sector que empieza a generar una dinámica en Colombia. Latinoamérica hoy tiene más de 520 data centers, es la tercera región en el mundo que mayor inversión está movilizando, principalmente los mercados que hoy más están demandando o que llevan, digamos, como la punta de lanza en este desarrollo, pues obviamente son los mercados más grandes de Latinoamérica, que son Brasil y México. Colombia está, digamos, que de tercer renglón en ese, digamos, potencial o en esa atractividad que genera para este mercado. ¿Y por qué pasa esto y por qué Colombia empieza a sonar en el llavero de estos grandes jugadores? Y es que primero, y lo hablamos al inicio, Colombia, pues hemos sido muy afortunados en estar en el centro del continente y ser esa puerta de entrada para negocios a Sudamérica, a Centroamérica, inclusive a América. Hoy Colombia, digamos que para este negocio tiene ciertos atributos que nos han posicionado en ese tercer renglón y que yo creo que hemos venido cada vez más ganando ventaja competitiva frente a los demás jugadores que son Brasil y México. Detrás de nosotros está Chile también. Google, por ejemplo, tiene un data center de nube bien relevante en Chile. Y es que Colombia ha hecho un trabajo indispensable para construir el futuro en términos de competitividad en la infraestructura digital. Y es que Colombia hoy tiene 12 cables submarinos. Y uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver esos cables submarinos con este negocio de tecnología y de data center? Y resulta que los cables submarinos es por donde viaja la data en velocidad y en distancia hacia otros países, o sea, hacia otros mercados. O sea, eso implica que Colombia, solo para compararnos con Brasil, Brasil tiene 20 cables submarinos, Colombia tiene 12 cables submarinos y en extensión de territorio, pues Colombia es casi que un tercio. Es decir, que la competitividad en la conectividad de cables submarinos de Colombia es bien importante y eso nos permite que cuando pensemos en un data center, no solo pensemos que ese data center va a cubrir las necesidades de 52 millones de habitantes que tiene nuestro país, es que hablamos de la energía. Colombia, por ejemplo, tiene una matriz energética que es muy limpia. Estos grandes jugadores que hablábamos al principio, estas nubes y estos neoclouds, buscan países en donde las matrices energéticas sean limpias y hoy Colombia tiene una matriz energética que el 80%, alrededor de 78.12 para ser precisos, de su matriz energética viene de fuentes renovables, es decir, viene de hidro, viene de viento y viene de energía solar. Muchas gracias, Marisabela. Mucha suerte con la gestión. Muy interesante todo lo que nos contó de los data centers. Ojalá se haga una realidad porque sería
un importante crecimiento para la economía de nuestro país. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos conectamos el próximo sábado aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre, en la señal del canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.